Hola, buenos días a todos. Ahora sí me escuchan. Recién era porque nadie estaba hablando en realidad. Sí, perfecto, ahí me dicen. Bueno, vamos a ir empezando con los que fueron puntuales. Bueno, en esta oportunidad quien nos acompaña es la magíster licenciada en nutrición Jessica Díaz. Voy a leer el machete porque por más de que sea amiga, todo lo que hace, la verdad que tanto no lo sé. Así que bueno, ella es especialista en nutrición pediátrica, ha sido secretaria de la especialización en nutrición pediátrica de la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Massa, es magíster en nutrición y biotecnología alimentaria, es docente universitaria de grado y de posgrado, tanto de la UMASA y bueno, y ahora que ella vive en Santa Fe, en la Universidad Católica de Santa Fe. Se ha desempeñado como parte del Servicio de Alimentación y Nutrición Neonatal y del Banco de Leche Humana del Hospital Lago Mayor de acá de la provincia de Mendoza. Y ahora está como pasante profesional en el servicio de neonatología del Hospital Iturraspe de Santa Fe. Así que bueno, muchísimas gracias. Jessica, yo sé que tenéis como 500 actividades y que te has hecho un lugarcito para seguir compartiendo con nosotros. La verdad que es un placer presentarte y siempre escucharte. Así que bueno, mil gracias y encima que te sacamos de tu área de confort, que es la neonatología, para meterte en alimentación veggie. Así que bueno, gracias por participar acá del 7º encuentro del Journal Club. Bueno, muchas gracias por invitarme. A ver, voy a minimizar acá. Bueno, el trabajo que me tocó a mí es aminoácidos y proteínas en la dieta vegetariana, una revisión, es un artículo que salió publicado el año pasado, así que vamos a verlo un poquito. A ver, no sé por qué no pasa. Ahí está. Primero vamos a recordar la definición de vegetarianos. El término vegetariano incluye a todas las personas que no comen carne ni pescado, independientemente de que consuman o no productos que representan necesariamente la muerte del animal, como los lácteos, los huevos y o la miel. Y este dato es bastante interesante, que según la Unión Vegana Argentina, el 9% de la población de nuestro país es vegano y vegetariano, lo que significa un aproximado de 4.005.000 argentinos. Esto es un número que va creciendo cada vez más. ¿Cuál es la clasificación de vegetarianos? Bueno, los ovo-lacto-vegetarianos son aquellos que no consumen carnes, pescados ni mariscos, pero sí lácteos y huevos. Los lactos vegetarianos no consumen carnes, pescados y mariscos, ni huevos, pero sí lácteos. Los ovo-vegetarianos no consumen carnes, pescados, mariscos, lácteos, pero sí huevos. Los vegetarianos estrictos no consumen ningún alimento de origen animal, y los veganos, además de no consumir ningún alimento de origen animal, tampoco utilizan ni lanas, ni cueros, ni productos testeados en animales. Son varias las posiciones que están publicadas respecto a este patrón alimentario, pero bueno, acá les voy a mostrar la de la Academia de Nutrición y Dietética del 2016, que nos dice que las dietas vegetarianas, incluyendo las veganas, planificadas de manera adecuada, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades, y que estas dietas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia, la edad adulta, así también como para deportistas. Y respecto a las proteínas, la mayor parte de la evidencia dice que una dieta vegana, vegetariana bien planteada, que incluya raciones diarias de legumbres y derivados, frutos secos, semillas y cereales integrales, además de lácteos y huevo en el caso de que los consuman, cubre el requerimiento proteico con facilidad en estas personas. Y Norris nos recomienda una ingesta proteica de 1 a 1,1 gramos por kilo día en veganos, en lugar del 0,8 gramos por kilo día, como recomendamos en omnívoros, por la menor digestibilidad de las proteínas vegetales. Pero como vamos a ver, también hay bastante controversia en esto, es solo una recomendación, pero no hay mucha evidencia como para realmente establecer este aumento en el aporte proteico. ¿Qué alimentos de origen vegetal contienen proteínas? Como dijimos, sobre todo las legumbres, la soja, el garbanzo, lenteja, bueno, los porotos, los frutos secos, el maní contiene bastante cantidad, almendras, nueces, avellanas, el tofu,
El seitán tiene 21 gramos de proteína cada 100 gramos de alimento, pero el seitán está hecho a base de trigo, y entonces la calidad de esta proteína no es la ideal, por lo que por más que el aporte sea alto, no es una buena fuente de proteínas para las personas vegetarianas. Si la soja, la quinoa, como podemos ver aquí, una taza de lentejas cocidas tiene 18 gramos de proteína, 2 cucharadas soperas de levadura tienen 20 gramos, y una taza de tofu 22 gramos. Por lo que, bueno, cubrir el requerimiento no es tan difícil. ¿Cuál es el papel fundamental de las proteínas alimentarias? Va a ser sobre todo suministrar nitrógeno y aminoácidos que aseguren el crecimiento y la renovación normal de las reservas de proteínas corporales. La calidad de las proteínas se va a relacionar principalmente con la biodisponibilidad de los aminoácidos de las proteínas de esta dieta, con las cantidades de aminoácidos individuales y el perfil de aminoácidos que tengan, y con la utilización de estos aminoácidos con fines anabólicos. Bueno, para evaluar la calidad proteica se utiliza el score de proteína o cómputo químico, que va a reflejar su contenido de aminoácidos en comparación con una proteína ideal. Como podemos ver en estos dibujitos, son aminogramas que tienen todos los aminoácidos esenciales y en cantidades. Cada cuadradito, bueno, es la cantidad y el tipo de aminoácido. Podemos ver, por ejemplo, la proteína de soja, que tiene un score de 108, y que tiene todos los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas, al igual que los garbanzos, los pistachos, la quinoa, las semillas de chía, los porotos. El arroz acá integral se puede ver que le falta un pedacito, que quiere decir que le falta un poquito de lisina. Eso no significa que no tenga nada de lisina, sino que tiene menos cantidad que lo recomendado. Bien. Me dicen ¿Sí? que no se ve la diapo acá. ¿No? A ver. ¿Vos la ves o no? ¿No la ve? ¿Querés que vuelva a compartir? A ver, ¿alguien más? ¿Ahí están viendo? Sí se ve, dice acá, sí se ve, sí se ve. Ahí está, a ver, compartila a ver de nuevo. Ahí está. ¿Ahí la ven? ¿Ahí la ven? Yo sí la veo, sí, la José, sí, sí se ve, perdón. Que justo me llegó. Sí, bien. Ahí está. Bueno, entonces, como decía, al arroz, por ejemplo, le falta un poquito de lisina, y a las lentejas le falta un poquito de metionina, y bueno, nos enseñaban en la facultad que teníamos que hacer complementación proteica, nos enseñaban antes en la misma comida, ya vamos a ver que no es necesario, pero sí aportar distintos tipos de alimentos para lograr un pool de aminoácidos ideal y formar la proteína completa. La calidad de una proteína de origen animal o vegetal, entonces dijimos que depende de este score de aminoácidos. En el mismo figuran los aminoácidos esenciales que contiene el alimento y la cantidad total. Si el score es 100, quiere decir que la proteína tiene todos los aminoácidos esenciales y con un buen ratio. Si es más que 100, contiene todos los aminoácidos esenciales y además un ratio similar al necesario para la dieta humana. Y si es menor que 100 es porque no posee un buen ratio y no posee todos los aminoácidos esenciales en las cantidades necesarias. Vuelvo a la diapositiva anterior, fíjense, entonces la proteína de soja tiene 108, el garbanzo 106, los pistachos 110, y si vamos a un solomillo de ternera asado, 94, es decir que no están tan mal las proteínas de origen vegetal. La evaluación de la digestibilidad proteica, esto se los voy a nombrar también, pero ya lo deben conocer, se evalúa a través de 2 métodos estandarizados, el PDCAS, que es el puntaje corregido por digestibilidad de la proteína, y el DIAS, que es más nuevo, que es el puntaje de aminoácidos indispensables y digeribles, y la principal diferencia entre los 2 métodos, entre el PDCAS y el DIAS, es que el primero asume la digestibilidad del aminoácido en todo el intestino, mientras que el DIAS usa como referencia la digestibilidad verdadera en el ilium de estos aminoácidos indispensables de la dieta, en vez de la digestibilidad fecal de la proteína cruda. Es decir que es más real el DIAS que el PDCAS. Se critica un poco del PDCAS que en realidad no considera los factores antinutricionales que tienen estos alimentos, por lo tanto no es real este porcentaje de digestibilidad como si se asemeja más en el DIAS.
¿Cuáles van a ser los patrones de aminoácidos de la proteína de referencia? Esto también, antes nos habían enseñado que la proteína ideal o la patrón era el huevo, hoy se sabe que no es tan así. Los patrones de aminoácidos de la proteína de referencia, cuando calculamos la calidad de una proteína para evaluar la dieta, son en los lactantes desde el nacimiento hasta los 6 meses, el patrón es la leche materna, los aminoácidos de la leche materna. En los niños pequeños de 6 meses hasta los 3 años, el patrón para niños lactantes mayores de 6 meses, y en los niños mayores, adolescentes y adultos, el patrón para niños entre 3 y 10 años. Y con fines reglamentarios y para que sea más sencillo, recomiendan 2 patrones de puntuación: la composición de aminoácidos de la leche materna para las fórmulas de los lactantes, y el patrón para los niños pequeños de 6 meses hasta los 3 años, para todos los demás alimentos y grupos de población. Estos valores ya están establecidos, si después quieren está el documento de la FAO que habla justamente de todo esto, de lo que es proteínas. Acá pueden ver para los niños de corta edad, niños, adolescentes y adultos, cuál es el patrón de puntuación de miligramos de aminoácido por gramo de proteína recomendado. Este es el perfil de la leche humana en cuanto a aminoácidos, por lo que se recomienda en los más chiquititos. Y aquí hay como un resumen de los patrones de puntuación para el lactante, guiándonos con la leche humana, y para niños de 6 meses a 3 años, niños mayores, adolescentes y adultos. Estos son los miligramos de aminoácido que tiene que haber por gramo de proteína como ideal. Bien, ahora sí, llegando al artículo que nos tocaba revisar sobre proteínas y aminoácidos en dietas vegetarianas, una revisión. En esta revisión se examina la ingesta de proteínas y aminoácidos de las dietas vegetarianas, seguida por los adultos en países occidentales, y se recopila información en términos de adecuación a las necesidades de proteínas y aminoácidos, usando datos indirectos y directos para estimar el estado nutricional. El artículo tiene varios puntos, bastante largo, y analiza distintos puntos. Uno, por ejemplo, es la ingesta de proteína en las dietas vegetarianas, y muestran varios estudios, entre ellos estos. Son los resultados del estudio EPIC-Oxford del año 2016, que informó la ingesta de proteínas de acuerdo con el siguiente gradiente. Los consumidores de carne consumían más proteínas que los consumidores de pescados, y estos a la vez más que los lacto-ovo-vegetarianos, y los lacto-ovo-vegetarianos más que los veganos. Pero cuando vemos los gramos por kilo de peso de proteínas, fíjense que todos cubren el requerimiento. Los veganos llegan a casi 1 gramo de proteína por kilo de peso, sabiendo que es 0,8 la recomendación, o si nos guiamos por lo que nos dice Norris, de 1 a 1,1. Es decir que este estudio muestra que realmente se cubre el requerimiento proteico. En el estudio de Nutrinet también se informó casi el mismo gradiente, con cifras similares para proteínas expresadas como porcentaje de ingesta energética, un 17,5% de la ingesta energética para consumidores de carnes estaba en base a proteínas, y un 13% para los veganos, por lo que también se superaba tranquilamente el límite, que es el 10% en la recomendación. En el estudio de salud adventista, este estudio es del 2013, la ingesta de proteína de los lacto-ovo-vegetarianos y de los veganos fue muy similar a la de los que consumían carnes, los semi-vegetarianos y los no vegetarianos, pero se vio que en realidad eran bastante similares, porque las poblaciones adventistas, los que no son vegetarianos dentro de la población adventista, tienen una ingesta muy baja de carne, y predomina sobre todo las proteínas de origen vegetal. Los que consumían carne adventista consumían igual un 60% de las proteínas provenientes de plantas o de origen vegetal, en contraste con la dieta estándar de los países occidentales, que es un 30% de las proteínas de origen vegetal. Otro de los puntos era la adecuación general de proteínas en las dietas vegetarianas, y se hacían varias preguntas. Una era: ¿la menor ingesta de proteína de las dietas vegetarianas significa que esta ingesta es demasiado baja para cubrir los requerimientos de proteína? En realidad ellos describen algo que uno ve cotidianamente también, incluso en pediatría, que la ingesta de proteína es alta en la población en general,
En la mayoría de los países industrializados, la ingesta de proteínas en la población adulta general alcanza alrededor de 100 gramos por día, es decir, entre 1,3 y 1,4 gramos por kilo día, lo que corresponde a una ingesta total de energía de aproximadamente un 16%, es decir que prácticamente todas las personas de las poblaciones occidentales consumen mucho más proteínas que las que necesitan. Y en cuanto a los lacto-vegetarianos, con los estudios que estábamos viendo también, tienen una ingesta de proteínas de aproximadamente un 14% de la ingesta energética, en el estudio de Pigg-Oxford y en el Nutrinet, lo que se traduce en 1,04 gramos por kilo de peso corporal, es decir, 70 gramos por día, por lo que vemos nuevamente que se cubre el requerimiento y se espera que sean pocas las personas que tengan ingesta por debajo de sus necesidades. Es bastante difícil no alcanzar el requerimiento proteico. Otra de las preguntas era, ¿podría el nivel de insuficiencia ser mayor en los veganos? En los veganos que dijimos que no consumían ningún alimento de origen animal, que tienen una ingesta menor, y aquí también se analizaron varios estudios, y se vio que la mayoría de los estudios mostraron una ingesta proteica promedia entre un 13 y un 14% de la energía, que es claramente más alta que el umbral del 10% que se considera como límite inferior. Aquí podemos ver, está marcadito con el cuadro, que la mayoría, el que menos consumió fue un 11,1%, todos cubren el requerimiento también a pesar de ser veganos. Otro punto era la adecuación de aminoácidos en dietas vegetarianas, algo que lo dice el artículo y que lo repetimos bastante seguido también, es que afirmar que los alimentos vegetales les faltan aminoácidos específicos en realidad es bastante falso, porque en general todos los alimentos vegetales contienen todos los aminoácidos. Lo que pasa es que el perfil de distribución de estos aminoácidos es menos óptimo que en los alimentos de origen animal, es decir, tienen menos cantidad de determinados aminoácidos, pero contenerlos los contienen a todos. La lisina está presente, sabemos, en menos cantidad en todo lo que son granos, cereales, y los aminoácidos azufrados, como la metionina y la cisteína, en menos cantidad en las legumbres, por lo que sí esto lo debemos considerar como aminoácidos limitantes y prestar atención para lograr hacer una buena complementación proteica a lo largo del día. Pero que contienen los aminoácidos, los contienen. En el estudio de Pigg-Oxford se estimó la ingesta de aminoácidos tanto en consumidores de carne como en vegetarianos. Para los lacto-ovo-vegetarianos y veganos evaluados, con un peso corporal promedio de 65 kilos, se calculó la ingesta de lisina, y se vio que aportaban 58 miligramos por kilo en los lacto-ovo-vegetarianos y 43 miligramos por kilo en los veganos de lisina, muy por encima del requerimiento promedio estimado de 30 miligramos por kilo. Es decir que uno de los limitantes, dijimos, era la lisina en la dieta vegetariana, y vemos que igual se cubre el requerimiento. Por lo que, bueno, la evidencia en realidad sugiere que un requerimiento de proteínas total para los vegetarianos debería ser igual a los omnívoros, pero sí tener en cuenta que cuando se trata de veganos y que no consumen una cantidad adecuada de energía, sobre todo, o no hacen una buena selección de alimentos, sí considerar esto que decía Norris, de aumentar el aporte de proteínas a 1,1 gramos por kilo. Pero en general, si seguimos una buena dieta vegetariana, sobre todo ovo-lacto, o ovo-vegetariana, lacto-vegetariana, no deberíamos subir el requerimiento de proteínas, sino mantenernos con lo mismo que en los omnívoros, porque sabemos que la superamos ampliamente. Otro punto dentro del artículo era que no hay evidencia de deficiencia de proteína entre los vegetarianos en los países occidentales. Se ha sugerido que la reserva de lisina libre es relativamente grande y que permite un reciclaje de la lisina durante el ciclo diurno, lo que a su vez permite la conservación de la lisina entre las comidas, al menos en cierta medida. Por lo tanto, no hay evidencia de que las proteínas vegetales aisladas deban complementarse con otras proteínas en la misma comida, y una variedad razonable de fuentes de aminoácidos en la dieta durante el transcurso del día parece ser apropiado. Es lo que les decía, no hace falta comer todo el tiempo lentejas con arroz para poder estar haciendo esta complementación proteica, sino que consumir
los aminoácidos limitantes a lo largo del día para que vayan al pool de aminoácidos y así puedan sintetizar las proteínas. Incluso hay estudios que dicen que hasta 36 horas estaría dando vuelta todo esto y que da ese plazo para hacer la complementación proteica a lo largo del día. Entonces, como les decía, realmente no es necesario realizar combinaciones de alimentos con diferentes aminoácidos limitantes en la misma comida, pero sí tratar de aportarlos, por supuesto. Por ejemplo, bueno, en las legumbres dijimos que el limitante era la metionina, en los cereales la lisina, en los vegetales metionina y cisteína, tratar de tener una buena variedad alimentaria para poder aportarlo a lo largo del día. Respecto a estos puntos, en la revisión concluyen que la ingesta de proteínas de las dietas vegetarianas es suficiente, excepto posiblemente en una fracción de los vegetarianos que no consumen suficiente energía o que habitualmente por alguna razón evitan fuertes vegetales ricas en proteínas como las legumbres, los frutos secos y las semillas, o los análogos ricos en proteínas. Ahora hay cada vez más productos. La ingesta de aminoácidos son suficientes y la ingesta de lisina solo puede ser limitante en personas veganas que tengan una dieta muy monótona en realidad y con un patrón alimentario muy básico, por ejemplo, consumir solamente cereales. A veces pasa, sobre todo con los adolescentes, que se hacen veganos y consumen todo el día pizza, arroz y fideos, y obviamente, bueno, en estas personas probablemente la ingesta de aminoácidos no va a ser la adecuada, justamente porque no hay una variedad como se recomienda. Y en el caso de poblaciones específicas, también lo nombra el artículo, en personas mayores se demostró un mayor nivel de anabolismo postprandial, en personas mayores después de una sola comida rica en proteínas comparada con varias comidas más pequeñas. Por lo general se considera que las comidas que contienen aproximadamente 30 gramos de proteínas son necesarias para superar este umbral anabólico y optimizar el anabolismo postprandial, y por lo tanto favorecer la masa magra y la fuerza. Sin embargo, los estudios más recientes demostraron que una distribución más uniforme de la ingesta de proteínas en las comidas se asoció con una mayor masa magra y fuerza muscular en hombres y en mujeres mayores. Es decir, que ya no haría falta que sean tan ricas en proteínas, sino ir aportándolo a lo largo del día, como dicen estos artículos. También, si los quieren, los descargué, así que para leerlos más en profundidad. Los aminoácidos indispensables, y en particular los aminoácidos de cadena ramificada, son claves para provocar esta respuesta anabólica en el estado postprandial, sobre todo en las personas mayores, por lo que también se ha propuesto un umbral para el anabolismo máximo para la leucina, que es de 3 gramos en las comidas, que activaría una señal para la utilización anabólica de la mayor parte de los aminoácidos. Entonces, bueno, esto también considerarlo, y estos aspectos metabólicos tienen una gran implicancia en la utilización de proteínas, sobre todo en los ancianos, y no solamente ver si cubrimos el perfil de aminoácidos, sino, bueno, tener en cuenta todas estas particularidades. Y para lograr beneficios óptimos en los ancianos, este artículo nos decía que las fuentes de alimentos proteicos deberían ser ricos en aminoácidos de cadena ramificada. En pediatría también es otro grupo etario que por ahí preocupa bastante, pero la realidad es que en los niños vegetarianos las ingestas de proteínas se cubren perfectamente. Lo tomado como referencia en la leche materna es de alrededor de un 6% del valor calórico total, y que es prácticamente imposible no llegar a ese aporte, incluso en las condiciones más restrictivas de dieta vegana. Si el paciente es lactante, ya sea por la leche materna o por la fórmula, lo va a estar cubriendo adecuadamente, y cuando ya empieza a comer, si está consumiendo una cantidad de energía suficiente, que eso sí tenemos que tener un poco de cuidado, de no dar poca cantidad de calorías y no estar utilizando estas proteínas adecuadamente, el requerimiento se cubre. En los niños en general, los requerimientos de aminoácidos indispensables son más altos que en los adultos, pero también es más alto el requerimiento de proteínas, por lo que los patrones de aminoácidos se cubren perfectamente. En lactantes, como les decía, que las necesidades de energía, proteína y aminoácidos eran elevadas, se pueden satisfacer perfectamente con la leche materna, si la siguen consumiendo, y que es lo que debería ser hasta los 2 años, complementados con sólidos obviamente a partir del 6º mes, o con fórmula comercial para lactantes. En el caso de que sean veganos, bueno, a base de soja seguramente es lo que se administra, pero en general las mamás veganas cuidan un montón la lactancia materna, así que es muy raro ver niños veganos de mamás veganas con fórmula.
Y la alimentación complementaria en los bebés de 6 a 12 meses también debe ser suficientemente rica en proteína para que alcance el 10% de energía, y en los bebés vegetarianos también se aseguraría con la leche materna con la fórmula, es decir, la alimentación más complementar con leche materna o fórmula infantil. Otro punto, adecuación de nutrientes en las dietas vegetarianas. Existen numerosos hallazgos en la literatura reciente que indican que una mayor ingesta de proteínas vegetales y una menor ingesta de algunas proteínas animales contribuyen al menor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo, y algunos tipos de cáncer. Y este beneficio, en realidad, se dice que probablemente no sea solo por el consumo de proteína vegetal, sino que al consumir proteínas vegetales están estrechamente asociadas al consumo de otros micronutrientes como vitaminas, minerales, antioxidantes, fitonutrientes, que están en el origen vegetal y que sabemos que tienen una repercusión muy favorable hacia la salud, además de un patrón diferente de ingesta de aminoácidos. Así que es como el combo, no es solo la proteína vegetal, sino también la adición de todos los otros micronutrientes que trae consigo todo el consumo de una alimentación basada en plantas. Como conclusiones del estudio, entonces, aunque hay incertidumbres con respecto a los requerimientos de proteínas, los datos en vegetarianos indican que las dietas vegetarianas clásicas proporcionan proteínas y aminoácidos más que adecuadas. Solo en una fracción pequeña de veganos podría haber un modesto riesgo de insuficiencia si no son veganos conscientes y consumen una alimentación basada en harinas nomás, por ejemplo, y no lo que se recomienda. Una suficiente ingesta de proteína en las dietas vegetarianas puede ocurrir, como decimos, si no se consumen legumbres, frutos secos y semillas, o cualquier análogo proteico de origen, o sea, similar al origen animal, que ahora hay un montón en el mercado, cuya disponibilidad aumenta junto con la proporción de personas que cambian su ingesta de proteínas hacia fuentes de proteínas vegetales. Cada vez hay más vegetarianos, cada vez hay más oferta de estos análogos que podemos encontrar, que nos ofrecen todo el tiempo. Y si una dieta es variada, no hay problema con respecto a la ingesta suficiente de cualquier aminoácido indispensable en las dietas vegetarianas, incluida la lisina, y para ningún grupo etario. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Jessica. Ahora vamos a abrir un espacio, como siempre, bueno, impecable, claramente, y un tema tan interesante. Vamos a abrir un espacio para preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, ya sea escrita, o puede habilitar su micrófono y directamente consultarle a Jessica cualquiera inquietud que tengan. Así que lo dejamos abierto. Lo que te pregunta Sandra Dottori es ¿cuál es hoy la proteína patrón? Está buena la pregunta. La proteína patrón, la leche materna. Consideran como proteína patrón el perfil de aminoácidos de la leche materna, incluso hasta para hacer las formulaciones de las nutriciones parenterales, cuando uno ve el perfil de aminoácidos, lo consideran con la leche materna. Bien. Obvio que el huevo tiene una calidad de proteína espectacular también, pero bueno, es como la recomendación actual. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que? Acá a ver, pregunta. Ahora entran todas preguntas juntas. En cuanto a patologías digestivas, dice, ¿hay evidencia de esta alimentación? No sé, María Sol, ¿a qué patologías digestivas te referís? Si te referís en general o algo en particular. A lo mejor por los FoodMap, o no sé. Claro, o sea, por eso que... hay una mejor microbiota, sobre todo. Hay varios estudios que demuestran esto por el consumo de una alimentación basada en plantas, entonces probablemente tengan efectos positivos. Pero bueno, la realidad es que no soy especialista en el tema, sobre todo en adultos, así que no sé qué recomendar en ese sentido, pero sí hay mucho de microbiota, sobre todo, que es lo que más efecto tendría beneficioso, ¿no? Lo que yo había leído, sí hay un artículo que analizaba el contenido de FoodMap en las dietas vegetarianas, que eso sí, bueno, hay que tenerlo en cuenta en caso de lo que ahí mencionás, síndrome de intestino irritable. Y acá Bien. dice, ¿qué diferencia hay entre pistachos tostados y frescos?
Y en realidad recomendamos siempre o el tostado o la activación, que es entre el remojo o la germinación, para hacer mucho más biodisponibles estos nutrientes. Así que como recomendación, tostados, digamos, pero la diferencia es justamente eso, debe ser que no están tostados en frutos secos, o al menos la activación al remojo, es lo que se recomienda. Yo no me acuerdo, capaz que vos te acordás, ¿te acordás que hemos leído un trabajo que hablaba respecto del tostado, pero era de las nueces? ¿Te acordás que leímos hace De las poco? nueces, sí. Ahí están preguntando. Dice, un último estudio publicado en septiembre decía que no habría más beneficios en la activación de semillas. En las nueces, sobre todo, decían que no era tanto el beneficio. La realidad es que vienen resucias los frutos secos y demás, así que si uno los pone en remojo, no pasa nada, al contrario. En veganos la avena y semillas se tienen que remojar después, secarla y tostarlas. Las semillas se pueden remojar o se pueden triturar, y la avena en realidad se remoja, pero después sí, se remoja y se utiliza remojada. A veces recomiendan también remojarla en kefir o con un chorrito de vinagre, porque hacen un medio más ácido y habría una mayor eficiencia en eliminar todos estos antinutrientes que contienen. Y en las semillas, si se remojan, después no hace falta tostarlas, es una cosa o la otra en realidad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún tipo de aporte o algo así? Aprovechemos. ¿Nadie más? ¿O que quiera habilitar el micrófono? Bueno, se ve que quedó muy claro. A ver. Mi duda es siempre si hay que remojar, o sea, si hay que remojar o activar. El remojo es una forma de activación. O sea, el remojo, la germinación, el tostado son formas de activación que lo que van a hacer es que se activen las fitasas y esas fitasas empiecen a eliminar los fitatos, sobre todo, que hay en todo lo que son estos alimentos, y se hacen mucho más biodisponibles los nutrientes que tienen adentro. Si yo consumo una semilla como tal, o no activo las legumbres, no las dejo en remojo por lo menos 8 o 12 horas, voy a estar consumiendo mucha cantidad de fibra, pero todos los nutrientes que están en el interior de estos alimentos no los voy a estar aportando de manera adecuada. Así que siempre en la alimentación vegana o vegetariana, o en cualquiera en realidad, si queremos aprovechar los distintos nutrientes, debemos activar con germinación, con tostado o con remojos, ¿no? Jessy, excelente, felicitaciones. Yo te quería preguntar, que no lo escribo porque estoy en el auto, que Segura. cualquier método es válido para, digamos, cualquier tipo de legumbre o semilla. O sea, podría usar o el remojo o el tostado, sin que eso influya o que tengan que ser alguno específico para, por ejemplo, frutas secas o semillas o legumbres. No, en general cualquier método. Ahora, si hago un germinado, depende de los gustos de cada uno también. El germinado queda como para consumir en ensaladas y se hace bastante más biodisponible, pero por ahí no sé si es tan agradable. A mí muchos los germinados no me gusta comerlos, por ejemplo, pero sí activo de otras formas. O sea, son independientes. Algunos pueden ser, habría que ver cada una de las legumbres o de las semillas y ver qué estudios hay al respecto de cuál es más eficiente, pero en términos generales cualquiera está bien. Bien, gracias. Acá pregunta, Tina dice, si la chía con el remojo es suficiente para el aporte de calcio y omega 3 o además hay que molerla. La chía, no, con el remojo es bastante, pero igual no se llega tan fácil al aporte de calcio y omega 3. Tiene algo de calcio la chía, pero no, se puede remojar. Igual es media feita para consumir remojada, por ahí recomendamos también triturarla dependiendo en qué alimentos se van a agregar. Sí, quería Acá entender, estoy leyendo. está bien, que la chía Sí. podía ser molida, o sea, triturada,
en remojo o tostada, como los 3 métodos para liberar, digamos, romper fibra. Claro, para sacar los fitatos, sí, tal cual. Después, en el proceso de germinación, ¿qué es lo que sucede químicamente en el alimento? Es mejor su beneficio siempre germinar, y lo que sucede es eso, que se rompe como la pared que tiene todos los fitatos, y se hacen más biodisponibles los nutrientes que están adentro. De B12, ¿cuáles son las dosis de suplemento en adolescentes? Y la B12 es importante primero saber qué estado tiene la persona, o sea, primero si venía suplementado o no, pedir dosaje por lo menos vitamina B12 y homocisteína, en base a eso ver si tengo que hacer una repleción de nutriente de reserva y después comenzar con dosis de mantenimiento, o si está con más de 400 los valores, lograr hacer justamente solo la dosis de mantenimiento. En realidad son más o menos 2000 microgramos por semana, se recomiendan, puede ser una dosis semanal de 2000 microgramos en adolescentes, o 2 dosis semanales de 1000 microgramos cada una. Y acá dice, en la práctica, ¿se busca deficiencia de B12 en niños ovo-lacto-vegetarianos? Se debería pedir, sí, se sabe que en los ovo-lacto-vegetarianos no se cubre tan fácil la B12 ahora tampoco. Habría que consumir bastantes huevos y lácteos por día, y todos los días, sobre todo en pediatría, que a veces cuesta un poco más que coman, así que sí o sí hay que suplementar a estos pacientes. La vitamina B12 es la única que no se discute, la que se sabe que sí o sí se suplementa en ovo-lacto-vegetarianos o en veganos. El zinc es complicado cubrirlo en veganos. En realidad se ha visto que como con el hierro hay una adaptación en los veganos también, y se produce como una mayor absorción. Por ahí sí el aporte es un poco menor, y sí hay que tener un poco de cuidado en pediatría, pedir también zinc para ver el estado de zinc que tenga, y en el caso de que esté bajo, tener la precaución de suplementarlo, justamente porque sabemos que tiene muchas funciones, sobre todo en pediatría y en lo que es crecimiento y desarrollo, así que no, en adultos no es un problema, pero en pediatría sí debemos evaluarlo para ver si suplementamos o no. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Parece que no. A ver, no me tragué ninguna, no, creo que no. No sé, bueno, acá hay algunas felicitaciones en medio del chat. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, la dejamos libre a Jessica para que siga con todas sus actividades. Semillas de sésamo. Sésamo significa. Tiene bastante calcio, pero en realidad se prefieren otros alimentos como fuente de calcio dentro de lo que es la alimentación vegetariana. Se pueden incluir, por supuesto, pero se prefiere sobre todo lo que es coles. El kale tiene muchísimo calcio, bueno, el coliflor, el brócoli, el repollo tiene mucho calcio, entonces como fuente de calcio dentro de los veganos sobre todo, recomendamos siempre las coles. Obviamente pueden además consumir semillas de sésamo porque tiene algo, sí activándolas, porque nuevamente todo ese fitato que rodea la semilla no va a permitir que sea tan biodisponible. Perfecto, todo claro. 3 gramos, 3 gramos de leucina son. Sí, de leucina. Tener en cuenta eso, de que el perfil de aminoácidos en personas mayores incorpore aminoácidos de cadena ramificada y leucina para que sea mejor el anabolismo postprandial, digamos. Que en realidad los 3 gramos de leucina es también para personas que consumen carne, también hablan de eso, o sea, no solamente, no es una recomendación específica para la población vegetariana o vegana. Y fuente de aminoácidos de cadena ramificada, de origen vegetal, calculo. En adultos mayores, fuente de aminoácidos de cadena ramificada. Y bueno, eso lo tenemos que ir, sobre todo
A ver, hacer la complementación proteica, de estar aportando, bueno, los cereales tienen aminoácidos también de cadena ramificada, aportarlo a lo largo del día con las legumbres y hacer el cálculo de qué aporte tiene cada uno. Lo ideal es empezar, si quieren después les paso este documento de la FAO, calcular con el PDCAS o con el DIAS cuál es la digestibilidad de cada una de estas proteínas y de cada uno de estos aminoácidos y ver cuál es el que recomendamos para esta población. Yo lo único que puedo aportar respecto a eso, que es como muy difícil llegar a los 3 gramos de leucina ya en la población general, para hacer bien la distribución proteica. Ya la distribución proteica ya resulta compleja de realizar porque tenemos un patrón de que comemos mucha proteína en el almuerzo, nada en desayuno y merienda, y en cena más o menos. Entonces ya en lo general ya es difícil, más aún creo yo en este tipo, en este patrón alimentario, por llamarlo de alguna forma. Sí, lo que recomendamos sobre todo por ahí es empezar a incorporar a las legumbres dentro de los panificados, por ejemplo, estas famosas bizcochuelos de lenteja, o ahora hacen galletitas con arvejas, hay un montón de opciones nuevas de empezar a incorporar a las legumbres junto con la harina, digamos, y lograr esa complementación proteica en alimentos que vamos a consumir en el desayuno y la merienda, probablemente. ¿Alguna otra consulta? Bueno, muchísimas gracias, Jessica, por tu presentación, excelente como siempre, gracias a todos los que se pudieron conectar, y bueno, les recuerdo que el próximo encuentro va a ser el 21 de octubre, si no me equivoco, 21 de octubre a las 12:30, que se va a presentar un artículo sobre el abordaje nutricional de enfermedades inflamatorias de intestino, y calculo que las inscripciones van a estar abiertas unas 2 semanas antes en la página web del hospital. Aquellos que estamos grabando este encuentro, así que bueno, estará también disponible, calculo que en una semana ya estará en la página web del hospital el link con la grabación para que lo quiera escuchar nuevamente o que quiera escucharlo porque una parte no alcanzó, así que bueno, mil gracias, acá la José, excelente, felicitaciones, todos te felicitan por tu disertación, así que bueno, muchísimas gracias, sé lo que implica el tiempo que te ha dedicado a esto y que le has dedicado, así que bueno, agradecida siempre, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el 21. Chau, chau.